Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Muy buenos días para nuestros queridos maestros y maestras que nos permiten llegar a sus hogares con la información institucional, con la información del sector y con la información acerca de los temas educativos que a todos les concierne y les mueva en la vibra, como el nombre de esta entidad que por muchos años ha estado promoviendo esa gestión de los maestros en el aula, como es el IDEP, el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico. Pues nos está acompañando para hablar sobre el IDEP, precisamente un concejal de Bogotá, él es José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, a propósito de la radicación de un proyecto de acuerdo a cargo de Daniel Briceño, que es un concejal del Centro Democrático, en donde se pide que se cierre el IDEP para ahorrarse unos cuantos miles de millones de pesos en el distrito. Así que queremos conocer cuál es la realidad de una propuesta tan descabellada como esa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los oyentes y a la familia Codemada, dicen ustedes, ¿no? Sí, señor. Bien, frente a la pregunta, lo que tengo que decir es que esta es una iniciativa del Centro Democrático, que finalmente no tiene ningún tipo de asidero. Aquí, entre otras cosas, lo que se fijan son una serie de lineamientos para eliminar un conjunto de entidades, que entre otras cosas habría que decir que es necesario distinguir unas de otras. Por ejemplo, yo pongo todas las manos en el fuego por el IDEP y pongo las manos en el fuego también por la Rolita. Por ejemplo, el tema de Ágata. Por ejemplo, el tema de Atenea. Por lo menos yo no estoy, en la idea de defender a Atenea y tampoco a Ágata. Pero evidentemente, Pacto Histórico se pone al frente de la defensa del IDEP. Esto realmente es una cosa, una declaración absolutamente provocadora, la que se lanza por parte de Briceño cuando pretende como objetivo eliminar el IDEP. El IDEP no solamente no se puede eliminar, sino que se tiene que fortalecer en función, entre otras cosas, de ahondar en las investigaciones educativas que tanto requiere la ciudad de Bogotá, justamente para tener y lograr propósitos importantes en materia de calidad de la investigación. En mi opinión, el IDEP es de alguna u otra manera el tanque de pensamiento que nos puede permitir avances significativos en todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación, que sigue siendo un poco el dolor de cabeza nuestro. En el caso del sistema de educación pública, logramos, sin duda alguna, en un gobierno de izquierda, por allí con Lucho Garzón, si mal no estoy, el cumplimiento de una meta que era histórica, que era la meta de la cobertura del 100%. Ahora, el reto es exactamente avanzar en la calidad de la educación. Y ha habido un retroceso allí, en estos últimos 3 periodos, que son Enrique Peñalosa II, Claudia López y Carlos Fernando Galán, se evidencia un retroceso en la calidad pedagógica, en la recuperación y la profundización de la calidad de la educación pública en la ciudad de Bogotá, que tuvo su punto más alto, hay que recordarlo, en el gobierno del hoy presidente de la República, cuando él se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Bogotá. En ese periodo, de la mano de Óscar Sánchez, secretario de Educación, logramos el reconocimiento más elogioso que se le puede hacer a una administración, y fue que UNESCO, que es el Ministerio Mundial de la Cultura y de la Educación, le reconoce a la Bogotá humana y a su modelo educativo, con una serie de componentes muy importantes, la necesidad de articular armoniosa y estéticamente los estudios sobre matemáticas,
los estudios sobre la aritmética. Ahí estoy pensando en Pitágoras. La sociedad y el mundo no se pueden pensar sin el logos del número. Pero también la importancia de incorporar las competencias sobre democracia participativa. ¿Cómo añoramos, por ejemplo, que estos gobiernos neoliberales entiendan que en materia de educación hay que ser profundamente innovadores y hay que desarrollar experiencias muy, muy en la onda y muy en el criterio del maestro Falsborda de la investigación acción participativa? Pues fue uno de los componentes importantes del modelo pedagógico. Empezar a trabajar no solamente procesos de información, descripción, análisis crítico, sino también competencias por proyectos educativos. Entonces los muchachos y las muchachas de la primaria y de la secundaria se encontraban con el mundo real y articulaban sus procesos de formación y actuaban en función de desarrollo de competencias de transformación. Y la última cosa que hace parte de ese modelo que, insisto, fue reconocido como el mejor modelo pedagógico en América Latina. Y lo recomendó la UNESCO para que fuese replicado en toda América Latina. La última dimensión que se incorpora al mundo de la estética trascendental, de la música, del arte. Sin arte y sin música y sin escrituras narrativas y sin escrituras literarias y sin escrituras artísticas es imposible pensar el mundo como requiere los desafíos del siglo XXI. Ese es un modelo que lamentablemente fue dejado y olvidado por la señora Claudia López, que lo único que le interesaba era favorecer con recursos públicos las empresas privadas de la educación, y también lo hizo, por supuesto, el señor Enrique Peñalosa, y también lo está haciendo Carlos Fernando Galán. Una pregunta, José. Ciertamente uno de los lugares comunes de la discusión sobre la educación en Bogotá es la calidad. Y hoy sabemos que, si no el 100%, un porcentaje muy elevado de docentes tienen maestrías, doctorados, especializaciones en materia educativa. Es decir, el talento humano de la educación en el distrito tiene alta formación, lo que no sucede en muchas regiones del país. Estamos en la ciudad capital, donde hay una cantidad de insumos, dijéramos, pedagógicos, técnicos, etcétera, para el desarrollo de la actividad educativa en los colegios. ¿Qué es lo que falla para que la calidad de la educación en Bogotá no sea alta, y qué papel puede jugar de manera precisa el IDEP en ese sentido? Importante esa pregunta, y reitero lo dicho. ¿Qué está matando la calidad de la educación en el sistema de educación pública de Bogotá? Los gobiernos neoliberales. Los gobiernos neoliberales que no entienden que es importante, ahí sí, aplicar el viejo principio de construir sobre lo construido. ¿Por qué Enrique Peñalosa decide destruir todo el modelo de pedagogía profunda que había dejado como legado la Bogotá humana? Porque no les interesa. Ellos, por ejemplo, usted lo sabe muy bien, desde Peñalosa, que todo lo piensa en términos de negocios. El mejor ejemplo, mientras el mundo está requiriendo ordenamientos del territorio alrededor del agua, él en su segunda versión posó sus ojos sobre la reserva Tomás Van der Hamen, y mientras nosotros vemos aire y agua, él vio el Postnorte y nos embutió 135.000 nuevas viviendas en Lagos de Torca para acabar y terminar matando los humedales que son fundamentales, pues, de esa área, concretamente Torca, Guaymaral, que garantizan la conectividad entre Cerros Orientales, Reserva Van der Hamen y Río Bogotá. Y exactamente hizo lo mismo con el ámbito educativo. Ellos ven entonces modelos pervertidos como educación a la U. Ahora se inventaron educación a la E. ¿Y qué es eso? Básicamente, utilizar el 70%, 60% de los recursos del distrito para favorecer las universidades privadas, entre otras muchas de garaje. Entonces, la plata del distrito sencillamente se está despilfarrando en el financiamiento de ese tipo de programas educativos con instituciones mediocres, mientras perfectamente podrían estar fortaleciendo la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y luego lo que tiene que ver con esa concepción, una pelea que hemos dado con la actual señora
secretaria de Educación, que es Isabel Segovia, que ustedes lo saben muy bien, fue candidata a la vicepresidencia de la República de Enrique Peñalosa. Entonces ellos, por ejemplo, están interesados en darle mucha importancia nuevamente a lo que llaman educación a la E, educación técnica, de mala calidad, porque los sectores pobres en la ciudad de Bogotá no merecen, por ejemplo, que se recupere y se aplique con ellos programas de formación educativa inspirados en el humanismo, en las artes, en las matemáticas y en la innovación tecnológica. Al aire, Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio, Codema. Hola compañeros, ¿están hablando de Codema, la cooperativa de nosotros los maestros de Bogotá? ¡Claro! Codema es nuestro orgullo, porque es la primera cooperativa de maestros en Colombia. Tenemos una gran empresa, con un servicio de crédito ágil, oportuno y con bajos intereses. Y no olvidemos el impulso que hace a nuestro ahorro. Además, nos beneficia con programas en cultura, turismo, salud y ni qué decir de las sedes vacacionales. Y es muy fácil asociarse, con fotocopia de la cédula y desprendible de pago en cualquiera de sus puntos de atención. Te invitamos a asociarte a Codema y convertirte en dueño y gestor de esta gran empresa cooperativa y solidaria. Estoy convencido, voy a convertirme en nuevo asociado de Codema. Codema, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa las fechas límites para solicitar créditos en este mes de marzo. El crédito por ventanilla y crédito hipotecario hasta el jueves 20. Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, Escuela Tecnológica y FER Municipios hasta el martes 25. Finalmente, el crédito para pagos de deudas con otras entidades financieras hasta el miércoles 26. El Departamento de Desarrollo Social está invitando a nuestros caminantes pensionados a la caminata que se realizará el próximo miércoles 19 de marzo a la vereda Quebrada Grande en San Antonio del Tequendama. Inscripciones en el Departamento de Desarrollo Social, carrera 19, 39 a 37, piso segundo, o en el WhatsApp 313-397-5899. Todos los destinos que usted y su familia sueñan se hacen realidad con los mejores planes vacacionales y el respaldo, compromiso y cumplimiento de Codema. Una amplia oferta que incluye turismo ecológico, ciudades de tradición e historia, exóticos parajes y culturas milenarias. Disfrute planes de sol, playa y mar. O un remanso para el descanso y la contemplación en nuestras sedes vacacionales. Porque viajar es vivir dos veces, visítenos y reserve su próximo destino en el Departamento de Recreación y Turismo Social. El Departamento de Recreación y Turismo Social continúa invitando a nuestros asociados y sus familias, en especial al grupo de pensionados, para que disfruten de las promociones que tiene nuestra cooperativa. En este momento la invitación es al 2x3, paga 2 noches o el 3x5, en la que el asociado paga 3 noches y Codema le obsequia 2 noches más. Inscripciones y mayores informes en el Departamento de Recreación y Turismo Social en la carrera 19, 39 a 37, primer piso en La Soledad. O comunicarse con el número de WhatsApp 313-397-5832. Repito, 313-397-5832. El Convenio en Salud Codema Clínica del Seno adelanta una campaña de prevención contra el cáncer de cervix. El cáncer de cervix, el llamado cáncer del cuello uterino, es una de las patologías más frecuentes en las mujeres en nuestro país. Está asociado al virus del papiloma humano. Sin embargo, un porcentaje no tiene ningún antecedente de la presencia de este virus.
y hay un diagnóstico muy sencillo, fácil de hacer y que es practicado sin ningún costo a través del convenio de Codema Clínica del Seno. Es la citología vaginal. Se le realiza ideal después del 5º día de pasada la menstruación para que no vaya a haber alteraciones en el momento de la lectura. Citología es un examen de muy rápido toma, lo hace una enfermera calificada y no presenta ninguna incomodidad para las pacientes. Realmente es un examen muy rápido, muy certero y no tiene costo para nuestras asociadas. Por favor, asista a una citología a cualquiera de nuestras sedes. Concejal Cuesta, ¿qué implica realizar investigación educativa apoyada por el IDEP? El IDEP es exactamente el centro de pensamiento que le entrega las pautas, le entrega las estructuras, los modelos y los paradigmas de hacia dónde debe virar la educación pública en términos de sus contenidos y en términos de sus didácticas y en términos de sus pedagogías. Le voy a dar un ejemplo muy concreto que nos tiene muy preocupados. Nosotros somos absolutamente amigos del bilingüismo. De hecho, en la campaña de Pacto Histórico a la alcaldía, el gran propósito era lograr efectivamente que en el ámbito de la educación primaria desarrollásemos unos programas con unas metas ambiciosas justamente para poder adelantar un proceso, digamos, de masificación del bilingüismo. Y concretamente, en el caso específico de la lengua o del idioma del inglés. En ese sentido, yo le propuse una discusión un día a la señora secretaria de Educación hace un par de meses atrás, Isabel Segovia, sobre el tema del bilingüismo que a mí me interesa muchísimo. Ahí empecé a encontrar dos anomalías. Una, yo le decía, ¿por qué no contratamos el proceso de formación del bilingüismo y fortalecimiento del bilingüismo, tanto en la primaria como en la secundaria, a la universidad distrital, que tiene un instituto de lenguas? No, resulta que toda la plata de lo público con el British Council. Es decir, es el nivel de neocolonialismo absolutamente aberrante, tanto así que la estación del CAN calle 26 dejó de llamarse estación de Transmilenio calle 26 CAN y ahora se llama estación del British Council. ¿Sí me hago entender? Cuando perfectamente podríamos hacer unos convenios interadministrativos entre la distrital, pedagógica, por ejemplo, que también tiene un buen avance en ese sentido, y la misma nacional, que tiene un poderoso institución dedicada al proceso de formación en el bilingüismo. No, se hace a través de una serie de organizaciones no gubernamentales o institutos privados como el que acabo de mencionar. Primera anomalía. Segunda anomalía. Yo soy de la idea, tuve la oportunidad precisamente en los estudios de filosofía de encontrarme con uno de los poderosos portentos de la filosofía contemporánea que afortunadamente aún vive, que se llama Noam Chomsky. Con Chomsky tuve la oportunidad de examinar un documento maravilloso, un estudio que él hizo sobre competencias comunicativas. Y él trataba, además es bellísimo desde todo punto de vista, él lo que hace es tomar dos segmentos de población en la misma ciudad de Nueva York. Los niños norteamericanos de origen judío que viven en Manhattan y los niños afroamericanos que viven en Harlem y tienen como común denominador la misma ciudad, Nueva York, la capital del mundo. Y la pregunta que él se hace en la investigación es por qué estos jóvenes, en el caso de Manhattan, tienen unos niveles de desarrollo en competencias comunicativas absolutamente meteóricos si se toma en consideración en términos de las competencias comunicativas con los niños de Harlem. Entonces, por ejemplo, él decía, y yo le sugerí, y termino con esta idea, y Chomsky es Chomsky, digamos,
para los que han estudiado el mundo de la filosofía y el ámbito de la lingüística, saben que por lo pronto no hay alguien por encima de los desarrollos teóricos de Chomsky. Él decía que una de las razones por las cuales se mostraba esa inequidad en el crecimiento, aquí los niños de Harlem y aquí los niños de judíos de norteamericanos, así en este nivel, es porque ellos contaban, entre otras cosas, con institutrices desde los 0 años. Pero algo más, que lo marcaba incluso de manera anecdótica en el estudio Chomsky, es que las madres de los niños judíos en el vientre ya estaban conectándose con el niño, por ejemplo, con Beethoven, la 9ª Sinfonía de Beethoven. Eso está demostrado ya científicamente, ya hay procesos de formación en competencias comunicativas. Mientras el niño en el vientre de la madre judía estaba conectado con Beethoven, en el otro lado, el niño en el vientre estaba conectado en medio de la trifulca propia de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, al final de la carrera, llamémoslo así, cuando se hace el corte sobre los 7, 8 años o sobre los 10, lo que se demuestra es que las condiciones primigenias que acompañan el desarrollo de la formación del bebé y posteriormente la edad de los 0 a los 5 años es fundamental para la adquisición de competencias comunicativas. ¿Qué fue lo que yo dije? Y la señora secretaria, y está en micrófonos y en video, me desmintió. Yo le dije, yo sí creo que si nosotros queremos acometer un programa absolutamente radical en bilingüismo, necesitamos irnos a hacer un proceso de influencia, un proceso de intervención sobre la etapa de la edad temprana de los 0 a 5 años. ¿Y eso qué significa? Articular ICBF, articular Secretaría de Integración Social, para que el proceso del bilingüismo en los jóvenes nuestros comience entre los 0 a 5 años en los jardines infantiles. Y ella, la gran respuesta que me dio es que supuestamente desde su perspectiva neoliberal los estudios de Chomsky estaban ya revisados. Concejal, ya para ir terminando, lamentablemente pues el tiempo se nos va agotando, pero no podemos dejar de mencionar la calidad también para el mismo docente que está en esas aulas en las condiciones que usted ha venido narrando. ¿Cuál es la información que usted maneja sobre la salud mental de nuestros docentes enfrentados a tantas condiciones en donde ellos mismos también son víctimas un poco de este sistema que no permite ejercer con libertad su profesión y su vocación? Impresionante lo que usted acaba de decir, porque entonces ya me permite remitirme, digamos, que mi trabajo sobre el sistema educativo en Bogotá no se reduce ahora porque he estado dedicado al trabajo de concejal, sino que yo, digamos, he estado haciendo de años atrás un proceso de contacto, diálogo, verificación in situ de las experiencias educativas en Bogotá, en los temas de paz y convivencia en Bogotá. Y me encontré con una experiencia en San Cristóbal. Entonces, en San Cristóbal, pues porque para nadie es ningún secreto que hay un fenómeno de violencia alrededor del narcotráfico y del microtráfico. Y que las ollas y los jíbaros terminan incluso infiltrando los colegios. Entonces, el profesor me contaba, el rector de ese colegio, un colegio en San Cristóbal, bastante periférico, él le tocó tomar una determinación, porque era muy complicado hacer clase cuando usted sabía que la mitad de los estudiantes dentro del aula estaban armados. Y armados, pues, con una patecabra, con un matarife, otros con unos chanconcitos. Entonces este profesor, eso dio la vuelta al mundo. Se inventó un sistema, y es que para garantizar, digamos, un ambiente, digamos, de libertad, él construyó unas alacenas. Entonces llegaban los muchachos y en fila, y tenían que hacer fila para allá en los containers. Iban con sus respectivas candados y desmovilizaban temporalmente, hacían dejación de armas para evitar justamente que en algún momento en medio de una acalorada discusión se pudiese repetir lo que se produjo, por ejemplo, en Medellín, en donde varios alumnos terminaron apuñaleando a sus profesores. Esa es la realidad de las barreras y de los obstáculos que impiden avanzar en procesos importantes de calidad de la educación en Bogotá.
Muchas gracias, concejal, por su compañía en esta mañana y muchos éxitos en esa gestión en el Cabildo Distrital. Muchas gracias y además pues felicitarlos a ustedes por la labor tan importante que están haciendo. Codema hoy por hoy es una muestra de cómo funciona el sector del cooperativismo, específicamente en el ámbito del magisterio. Ustedes, entre otras cosas, son espacios y a través de sus infraestructuras que están, digamos, facilitando el crecimiento de los proyectos alternativos. Eso hay que reconocerlo en público. No podría entenderse este apogeo, esta primavera democrática que vive Colombia sin el concurso definitivo de los profesores y de las profesoras del magisterio colombiano y de sus organizaciones sindicales y cooperativas. Y a nuestra querida comunidad codemada, invitarlos para encontrarnos en 8 días, cuando estaremos desde esta mesa de trabajo compartiendo más temas de interés, liderados por la profesora Melba Rincón Suárez, desde la dirección, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puentes Santana. Les enviamos un abrazo apretadito y solidario para todos y todas. Chao, chao. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.